Hermanos, Dios los bendiga a todos en el nombre del Señor Jesucristo. Hoy día el nombre de esta exposición es 3 declaraciones sobre la adoración. Iniciemos dando conceptos generales, tal como que la adoración es tan antigua como la humanidad, pues Adán y Eva adoraban. Asimismo diré que la infidelidad con respecto a la adoración hacia el Altísimo no inicia por desconocimiento de quién es Dios, ni por desconocer sus planes. La infidelidad nace cuando el ser humano va detrás de sus aspiraciones sin tomar en cuenta al Hacedor. La primera entre nosotros fue Eva, que deseó saber lo que Dios sabía y para ello comió de un fruto prohibido, una forma de lograr sus deseos sin la ayuda de su Creador. Su deseo fue incentivado, lo sabemos, magistralmente por el demonio. Diré que si nosotros no aprendemos a manejarnos ante las tentaciones, podemos iniciar una ruta de infidelidad a Dios que podemos legar a nuestra descendencia. El primero que así hizo fue Caín, que crió y formó a toda una generación de rebeldes al Creador y se negaron a adorar al Altísimo. Y esto se tradujo en sus actitudes cotidianas fuera de la voluntad divina. Eva, Adán, Caín no fueron ignorantes sobre las cuestiones del Hacedor, pero los tres fueron seducidos por el demonio, lo que nos lleva a decir que solo tener conocimiento no es suficiente. Debemos privilegiar el obedecer al Altísimo. Todos sabemos que Adán y Eva se arrepintieron y retornaron al rumbo correcto. No así su hijo Caín, que se alejó definitivamente de la adoración al Señor. Debemos tener mucho cuidado, pues solemos ser muy apresurados por obtener nuestros deseos. Y el demonio sabe bien esto. Hablo de que para ahorrarnos tiempo, solemos aceptar planes alternos a los que previamente ha entregado el Hacedor. Y la verdad, hasta parece inocente hacer así, pero no lo es. El coquetear con métodos fuera de los que el Altísimo entrega suele encaminarnos a trampas que pone el demonio a alguno de sus millares de secuaces. Recordemos, siempre que las potestades de maldad nunca dan puntadas sin hilo, lo hacen pues desean desbarrancar nuestra correcta adoración a Dios y con ello nuestra intimidad con el Altísimo. En la historia de Israel apreciamos largos periodos de infidelidad con respecto a la adoración. ¿Acaso podríamos decir que ellos no conocían a Yahvé y los propósitos para su vida? Recordemos algunos hechos puntuales de infidelidad que existió entre ellos. Moisés, recibiendo los mandamientos en el monte Sinaí, y su pueblo a su vez, adorando un becerro en la planicie. Otro caso de lo mismo, Salomón, el rey más sabio de aquel entonces, mediante regalo divino, fue detrás de los dioses de sus mujeres y muchos casos más de infidelidad fueron muy recurrentes en la historia de Israel. No solo entre sus príncipes y sacerdotes, que a la larga contagiaron hacia toda la congregación. Tanta idolatría terminó con la deportación de Israel a Asiria y sabemos que esas 10 tribus no hay rastro en la historia de ellos. Luego, los que habitaban en el reino de Judá y Benjamín a Babilonia. Cuando el Señor les permitió el regreso a esta última ciudad, a los del reino de Judá, sus teólogos, por así decirlo, rechazan la idolatría enseñando correctamente a adorar al Dios de sus padres. Pero para la época en que ministraba el Señor Jesús, otra vez habían perdido el rumbo correcto y sabemos que esto empezó con las clases dirigentes. Jesús refresca y da un nuevo rumbo a la adoración hacia su Padre al formar la iglesia, pero el demonio no descansa y usa las mismas trezas que usó contra los patriarcas, contra Israel, que nos son reveladas magistralmente en lo que se denomina las 3 tentaciones de Jesús en el desierto, registradas por 3 evangelistas, entre ellos Mateo. Busquemos, por favor, Mateo capítulo 1, versículo 11.
El Evangelio según nuestro hermano Mateo, capítulo 4, versículo del 1 al 11. Y la palabra del Señor dice así. ¿Lo tenemos, hermanos? Puestos de pie. Y la palabra del Señor dice así. Mateo, capítulo 4, versículo 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dense cuenta, por favor, antes de continuar la lectura, que ante cada tentación que tergiversa la palabra, él responde citando correctamente las Escrituras. Verso 5. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y lo puso en un pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Y esto está, ojo, es palabra de Dios, Salmos capítulo 91, versículo 11. Y Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Se defiende nuevamente usando Deuteronomio, capítulo 6, versículo 16. Verso 8. Otra vez lo llevó al diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, otra vez el mismo método, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y ahora está citando Deuteronomio capítulo 6, versículo 13. Versículo 11, el diablo entonces lo dejó y aquí vinieron los ángeles y le servían. Palabra de Dios. Inclinen su rostro, permítame que lo guíe en una oración congregacional. Bendito Padre Celestial, Señor, ayúdeme por favor para que el trabajo que he plasmado, Señor, pueda hacernos recordar la forma correcta que tenemos que adorarlo a usted y que tenemos que aprender, Señor, mediante la palabra a defendernos cuando el demonio, Señor, en una de sus maldades más conocidas, nos quiera llevar mediante su tentación a que nosotros, Señor, cortemos la adoración hacia usted y malogremos nuestra intimidad. Ayúdenos, papito lindo. Así le pedimos, así le suplicamos, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Como todos sabemos, más de 2000 años han pasado desde que dio inicio la Iglesia del Señor. Y si algo tenemos que reconocer al demonio es su persistencia, no para volvernos sus admiradores, sino para estar atentos a su malévolo trabajo, para pervertir nuestra adoración en espíritu y en verdad, que es la única forma en que Dios se agrada que le adoremos. Reconocemos que el acto de adorar no solo está presente en el culto dominical, está presente en toda manifestación eclesial del nacido de nuevo, evangelismo, discipulado, cualquier ministerio, compañerismo, en los actos diaconales, pero también en nuestras actividades seculares. Explico, en todo momento, en todo lugar, con nuestras acciones cotidianas, estamos adorándole o siéndole infieles al Altísimo. También digamos que, sin una correcta adoración, las demás manifestaciones espirituales descienden de nivel y efectividad, lo que nos lleva a decir que una incorrecta adoración estorba todas las áreas eclesiales y nuestra vida secular en general. Hoy veremos 3 declaraciones sobre la adoración, 2 de ellas dadas por Jesucristo y la tercera recopilada por el apóstol Pablo, pero todas unidas pues se basan en el intento de agradar al Altísimo con nuestras acciones. Antes de entrar al cuerpo de esta exposición, establezcamos 2 verdades que nos serán muy útiles a lo largo de esta exposición. Primero, establezcamos que adorar es una demostración de amor hacia nuestro Dios. Segundo, establezcamos que para amar correctamente a Dios necesitamos forzosamente saber sus deseos, sus métodos. Y permítame responder brevemente las 2 interrogantes. ¿Cómo desea el Padre Celestial que se comporte un adorador en espíritu y en verdad? Una vez salvos,
que vivamos amándonos unos a otros, sin favoritismos, sin egoísmos, siendo sensibles a las necesidades espirituales y materiales de los hermanos en la fe, sin chismes, sin revanchismos, con sumo respeto a la asamblea, respeto a los siervos alzados en las congregaciones, respeto y comprensión al incrédulo. Veamos sobre la segunda pregunta planteada. ¿Qué desea que no hagamos, que no pequemos y que no tengamos más opinión de lo que somos, para que aprendamos a depender de Él? Y si dependiendo de Él, aprendamos a usar su sabiduría escritural en toda cuestión, asunto o negocio en el que nos involucremos. Entremos ahora sí a la primera de las tres declaraciones sobre la adoración. Primera, solo hay un objeto de adoración, Dios. Solamente cambiemos el signo de primer acápite. Solo hay un adjetivo en nuestra adoración, Dios. Leamos nuevamente Mateo capítulo 4, versículo 10. La palabra del Señor dice: entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Vuelvo a repetir, está citando Deuteronomio capítulo 6, versículo 13. Jesucristo hace una declaración fundamental para los verdaderos adoradores. El único ser al que adoramos es a Dios. Y un punto muy importante relaciona el adorarle con servirle, de lo que se deslinda que sin servicio no hay una correcta adoración. Sin servicio, el decir que estamos adorándole son solo palabras bonitas. Ojo que forzosamente no me refiero a lo eclesial solamente, pues le servimos y adoramos en todo lugar y circunstancia. Esta declaración que acabamos de leer es dada durante una confrontación con el primer interesado en promover la idolatría y la infidelidad, Satanás, que tiene la mentira manipuladora como arma táctica preferida. La que usó contra Eva, luego jugó con su deseo de saber lo que Dios conoce. Esta táctica se aprecia también en Caín. De alguna forma incentivó sus deseos y terminó desbarrancándolos a ambos. Esta dupla de métodos, mentiras y manipulaciones, son sus tretas más usadas contra cualquier ser humano que adore a Dios. Lo mismo con la iglesia primitiva, lo mismo con nosotros. Impulsa el amor al mundo, o sea, se vale de nuestros propios deseos y usa su mentira manipuladora para que entremos en el engranaje del sistema mundial. Explico. Comportarnos en contrario a lo que debería ser un adorador en espíritu y en verdad. Revisemos Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16. ¿Lo tenemos, hermanos? La palabra del Señor dice así: Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, 1, los deseos de los ojos, 2, y la vanagloria y la vida, 3, no provienen del Padre, sino del mundo. Estas tres niveles en el sistema mundial, ¿no?, son armas que usará el enemigo para viciar nuestra adoración, considerando que la adoración no se puede disociar o separar de nuestras actitudes cotidianas. Jesús, con sus actitudes durante las tentaciones que sufrió en el desierto, nos enseña la forma de combatir las tretas del maligno. Respondió, como hemos podido apreciar, usando su conocimiento de las Escrituras, rehuyendo hacer lo que el demonio le decía que haga. Asimismo, recordemos, el demonio no nos va a hablar a nosotros personalmente.
pero utiliza situaciones, ve la forma de influenciar en nuestro pensamiento y a veces utiliza a otros seres humanos, escritos de otros seres humanos, para que nosotros hagamos en contra de la voluntad de Dios. Jesús no se defendió usando un poder sobrenatural, porque le era posible hacer eso porque en esencia Él es Dios. No fueron tampoco respuestas emotivas, ni respuestas, repito, que demostraban juicios humanos. Fueron acciones basadas en su conocimiento de las Escrituras, para que nosotros aprendamos cuál es la forma de defendernos ante cualquier situación. Si el objeto de nuestra adoración es Dios, debemos tener en claro que el tipo de nuestra adoración debe traslucirse en servicio, acciones, lo que a Dios le agrada. Por ello el demonio atrevidamente intentó guiar las acciones de Jesús. Si lo lograba, estaba Jesús de Nazaret adorándole. El diablo calculó el deseo de Jesús, ya por ejemplo, de influenciar en todo el mundo, y le dijo así: todo esto te daré si postrado me adorares. Mateo capítulo 4, versículo del 3 al 9. Pero no era el método de Dios influenciar así en la humanidad como rey inigualable entre los hombres, sino mansamente como cordero degollado en el matadero. Y esto se cumplió yendo a la cruz del Calvario para influenciar en corazones humanos que acepten su trabajo vicario en la cruz. Pero gracias a ese momento histórico, las tentaciones a Jesús, se nos enseña que el engaño, la manipulación de los deseos humanos es una vieja treta del enemigo, que así intentará que usemos sus métodos en base al sistema del mundo. Y si así hacemos, estaremos pervirtiéndonos como adoradores en espíritu y en verdad. ¿Cómo luchar contra esto? La respuesta es la forma en que hizo Jesús de Nazaret en el desierto. Confrontó cada tentación para satisfacer sus naturales deseos con el fundamento escritural que hacía apreciar que no era el camino correcto de acción que estaba proponiendo el demonio, ni que en la actualidad presente el demonio mediante el sistema del mundo. También notemos que astutamente el demonio tergiversaba la aplicación de textos bíblicos, y las 3 veces que lo intentó no logró que Jesús haga como él deseaba, y esto cesó cuando le recordó Jesús ante quién estaba, ¿no? Le dijo: al Señor tu Dios no tentarás. Mateo capítulo 4 versículo 10. Notemos cómo el adorar tiene encaje con el servir, y de hecho implica hacer según las Escrituras. Recordemos que Jesús solía repetir lo siguiente: hagamos así por ser de justicia, o hagamos porque así lo dicen las Escrituras. Y cada vez que decía y hacía, estaba adorando y sirviendo en espíritu y en verdad al Padre Celestial en el poder del Espíritu Santo. Sé por experiencia propia que no es nada fácil decir no a los 3 deseos que relata el apóstol Juan: los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida o la exaltación del yo, y que no es fácil resistirse a hacer como hace la mayoría de los seres humanos que conocemos, según el sistema del mundo, o digamos, según desea el demonio que haga la humanidad. Pero si deseamos ser adoradores en espíritu y en verdad, tenemos que tener en cuenta los límites que nos ponen las Escrituras, porque ahí están puestos los deseos del Altísimo, a quien decimos amar, y debemos aprender a suspirar por Él. Y con esto quiero decir que muchas veces los deseos que deseamos son válidos, pero tenemos que aprender a esperar el tiempo de Dios para que, si Él decide, se cumplan, o simplemente seguir andando, caminando dignamente por este mundo. Solo así evitaremos que nuestra adoración, traducida en acciones, produzca resultados desagradables que se denomina pecado. Lo que nos lleva a la segunda declaración: la calidad de adoración que pide el Padre Celestial. La calidad de adoración que pide el Padre Celestial, para lo cual regresemos al Evangelio según nuestro hermano Juan, capítulo 4,
versículo del 23 al 24. Juan, capítulo 4. ¿Lo tenemos? Juan, capítulo 4. Pasaré a leer el versículo 23 y 24. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Esta declaración, como usted sabe, pero recordemos, es hecha a la samaritana en el pozo de Jacob. Analizando el contexto corto, podemos ver lo siguiente. Jesús, ante una pregunta de dicha dama sobre el lugar de adoración, responde dando como secundario el sitio donde se adore, que en sí lo fundamental era la calidad de adoración que entregaremos. Veamos aspectos de esa calidad de adoración traducida en acciones puntuales, como luego haría la samaritana en imitación a Jesús. Juan, capítulo 4, versículo 9. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se trataban entre sí. En su encuentro con esta dama, podemos afirmar que Jesús, como adorador en espíritu y en verdad, rompe una tradición que hacía acepción de personas, pues el objeto suyo, en su calidad de adorador, era agradar al Padre Celestial, y por ello dejó de lado seguir la tradición de los rabís judíos de menospreciar y ni siquiera hablar con alguien de la etnia samaritana. Puso por delante, repito, los deseos del Padre Celestial, que eran también los suyos. Prefirió evangelizarla, ayudarla a que solucione sus conflictos de conciencia, o sea, se comportó, repito, como adorador en espíritu y en verdad. ¿Qué impulsó esto? Un comportamiento de adoración en la samaritana. Ella lo imitó y fue al encuentro de los que cotidianamente la despreciaban e intentó hacerles el bien en su máxima expresión. ¿Cuál es la máxima expresión para hacer el bien al prójimo? Hablarles de Cristo y dar un testimonio de su poder. Leamos versículo 28 al 30. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Salieron de la ciudad y vinieron a él. Él dejó su cántaro, que hemos leído, en el griego koiné, habla de una acción definitiva, como si lo perdiera voluntariamente. No era que no le importaba, a quien no le importa llevar agua, sino que le urgía hacer algo mucho más necesario y trascendental que llevar agua a su vivienda. El versículo en mención nos entera que fue y dijo. En el griego koiné, para el término que nuestra Reina Valera expresamos dijo, es el vocablo lego, que implicó que ella se puso parlanchina, dando razones, explicando, respondiendo, repitiendo lo que le había acontecido con Jesús de Nazaret. Sumamente interesante, ¿no? Porque esta mujer iba a una hora ideal para evitar estar en la presencia de los samaritanos que la despreciaban, pero no le importó su pasado, y eso es lo que tenemos que comprender, que no nos importe nuestro pasado, porque si tenemos un encuentro con Jesús que fuera de haber recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador, ocurre cada vez que confesamos nuestros pecados, y si son como el carmesí, nos lo vuelve como blanco, como la nieve. Hermanos míos, no dejemos que nuestro pasado antiguo o presente paralice nuestra boca. Tenemos que continuar adorándole al Señor en espíritu y en verdad. Su objeto fue que los de su pueblo
escuchen sobre el agua que nunca más les daría sed al alma cansada y agotada y abatida, como fue su caso. O sea, que escuchen al Cristo, su mensaje de salvación, de limpieza espiritual, que se den cuenta que si un judío le había hablado a ella con respeto, no era lógico que si ellos se daban cuenta que él era el Cristo, comiencen a cambiar su actitud, no por razón de ella, sino razón por ellos mismos, porque tenían que imitar al Mesías que estaban esperando. Esta declaración sobre los adoradores, y apreciando lo que logró Jesús, que fue impulsar a la samaritana, nos habla de un balance sumamente sano. Hablo que un correcto adorador suele multiplicarse en adoradores en espíritu y en verdad mediante el trabajo que está haciendo, dejando de lado el pasado. La actitud del Señor, no atada a tradiciones ni a sección de personas, impulsó la actitud correcta en la samaritana. No solo se confrontó con su mala forma de vivir, sino que incluso la impulsó a testificar sobre él. Por esta declaración concluiremos que el comportamiento del adorador verdadero impulsará a otros a imitarle y a hacer lo mismo. ¿Quiénes serán? No sabemos. Simplemente dejemos el futuro al Señor. Nosotros en nuestro hoy hagamos lo que nos corresponde. Por esta declaración diremos que amarrarse a tradiciones que contienden con la palabra del Señor, por ejemplo, el ser racista, tener favoritos, un equivocado sentido nacionalista y por ello hacer acepción de personas, mata el impulso evangelizador y edificador que debería ser la segunda piel de todo creyente que adore en espíritu y en verdad. Y también digamos que amarrarse a los errores pecaminosos del pasado no debería ser. Una cosa, hermanos míos, es, por ejemplo, ¿no?, estar disciplinado, y otra cosa diferente es estar con pecado oculto. Incluso aquella persona que está disciplinada tiene derecho y obligación de hablar de Cristo, y téngalo por seguro, eso será agua que mitigue la sed de ese creyente. En la conversación que tuvieron ambos, la samaritana no solamente vio ojos, no solamente vio ademanes justos de un juez nada grotesco, que no la despreciaba, sino vio la voz, modos de una persona que brindaba su amistad, pero sin dejar de decirle la verdad. Digamos que la rigurosidad extrema, el no actuar con misericordia, no debe ser una actitud de un adorador en espíritu y en verdad. Ser mucho más duro, mucho más exigente, que las mismas escrituras nos alejan de la verdadera oración cristiana y nos hace caer en una especie de idolatría. No olvidemos, adoramos al Señor con nuestras acciones y tenemos muchos ejemplos bíblicos por imitar. Veamos ahora el tercer punto. Hay que darle el valor debido a la adoración congregacional. Dije que íbamos a tratar dos dichos del Señor Jesús y uno del apóstol Pablo. Hebreos, capítulo 10, versículo 25. La carta a los Hebreos. Hebreos, capítulo 10, versículo 25. Aunque el verso es muy conocido, ¿no? Pero de todas maneras, leámoslo en las Escrituras. Hebreos, capítulo 10, versículo 25. Y la palabra del Señor dice así: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Muchos hermanos en Cristo dejan de asistir a la adoración congregacional por X motivo. Hay de los que simplemente no aprecian lo sabio de hacer como Dios manda. Este caso amerita enseñanza y mucha oración, pero también conciencia de que viven para adorar
y servir a Dios. Pero también hay de los que han apreciado malos testimonios de parte de los que aún están yendo a congregar, ¿ya? Ahora, puede ser que estemos hablando del pastor principal, puede ser que estemos hablando de oficiales, de cualquier miembro de la congregación. Pueda que estas personas que dejan de congregar descubran que el amor que se predica desde un púlpito en la práctica no lo ve muy seguido. Puede hacer que vean favoritismos o crean que hay favoritismo. Puede hacer que aprecien actitudes egoístas o lo que ellos así lo catalogan. Puede hacer que ellos vean grupos que ellos razonan de poder y puede hacer que no son grupos de responsabilidad. Pero pueda que sí sean, ¿no es cierto? ¿Qué diferencia entonces dirán ellos hay en la congregación con cualquier agrupación del mundo? Y deciden realizar solo la adoración personal. Total, a Dios se le adora, porque lo escucharon, de repente hasta de mi boca, en cualquier lugar. Y aunque esto último es verdadero, si valiéndonos de un concepto, sacándolo del contexto, y rechazamos participar en la oración congregacional, simplemente se está practicando un evangelio extraño a las Escrituras. Pero si fuera correcto, solo realizar la relación personal, preguntémonos, ¿por qué entonces el Espíritu Santo inspiró al apóstol Pablo a escribir no dejándose de congregar como muchos tienen por costumbre? El teólogo bautista, Dr. Dana, afirma que la adoración privada no puede ser verdadera ni aceptable si el adorador rehúsa o descuida voluntariamente la adoración pública. Bueno, pues, si yo me doy cuenta que en una congregación las cosas están muy mal y con las actitudes están en la práctica insultando a Dios, pues tendremos que buscar una congregación que tiene sana doctrina. Pero la adoración privada no puede reemplazar a la pública. Es una complementación porque ambas son mandatos del Señor. O sea, dicho en otras palabras, si se deja de congregar simplemente, se deja de ser un adorador en espíritu y en verdad. Lo mismo con quien solo congrega, pero no se suma a apoyar el adelanto de la gran comisión. Tampoco adora en espíritu y en verdad. Y aquí ponemos el reglón de aquellos que sí congregan, pero con sus actitudes hacen que los demás se retiren cotidianamente de la iglesia. Pero estas cosas demuestran que la intimidad con el Señor y las enseñanzas no está reemplazando a la vieja usanza, a la vieja naturaleza. Y esto es preocupante, que debe llevarnos a cada uno de nosotros de autoanalizarnos. Cuando uno deja de congregar y se reacciona simplemente condenándolo, no es usanza de un adorador en espíritu y en verdad. Permítame que les lea Hebreos capítulo 10, versículo del 23 al 25, en la versión Palabra de Dios para Todos. Mantengámonos firmes en nuestra esperanza, porque Dios cumplirá lo que prometió. No dejemos nunca de hablarles a los demás de nuestra fe. Seamos solidarios. Ayudemos a los demás a demostrar su amor y a hacer el bien. Algunos están faltando a las reuniones y eso no está bien. Reunámonos para animarnos unos a otros. Miren lo que dice, animarnos unos a otros, no desorientarnos unos a otros. Y con mayor razón, ahora que vemos que se acerca el día. Es que no nos damos cuenta, hermanos míos, cómo el despelote mundial cada día es más hogareño. O sea, cuando hablo de hogar, estoy hablando de nuestro país. No vemos decisiones judiciales de personajes célebres que no tienen nada que ver con la razón, que no tienen nada que ver con el orden. Vemos tirios y troyanos entre los que deberían ser cuerpos organizados dentro de nuestra sociedad. Y todo eso indica que el mundo poco a poco se está adecuando para cuando venga el Señor del mal, que reinará en esta tierra durante 7 años. Claro, la iglesia no estará presente ya porque habrá sido arrebatada, pero poco a poco el mundo se va solidificando con esa forma de comportamiento.
hay en lo que le he leído de Hebreos capítulo 2, versículo del 23 al 25, una forma de expresarse en el texto que nos da un sentimiento de familia, que nos ayudemos, que nos estimulemos en amor mutuo, una cooperación para que nadie se rezague, no para que alguien se vaya. Quien así se está comportando para que nadie se rezague, cooperando juntos, está adorando con espíritu y en verdad. Asistamos y cooperemos con la iglesia. Si alguien se aleja y no lo ayudamos, ¿qué tipo de familia seríamos? Pero primero preguntemos, ¿no? Pues puede ser que ya comunicó su decisión y si es así, hay que respetar. Se puede dar el caso que se realice la oración congregacional con otra comunidad eclesial. Dios lo permite, existe libertad de conciencia, de reunión. No satanicemos esta actitud cuando alguien se retira y elige congregar en otra iglesia local del Señor. Deseemos que ahí le puedan dar lo que nosotros no pudimos darle y punto. Pero, claro, siempre es bueno que analicemos si es culpa nuestra que ello ocurra y si así, intentemos mejorar, pues nuestro Padre Celestial juzgará a los que con sus malos testimonios corren a los otros creyentes. Ezequiel capítulo 34, búsquelo por favor. Ezequiel capítulo 34, versículo del 20 al 21. ¿Lo tenemos? La palabra del Señor dice así: por tanto, así le dice Jehová el Señor, he aquí, yo juzgaré entre la oveja engordada y la oveja flaca, por cuanto empujasteis con el costado y con el hombro, y acornasteis con vuestros cuernos a todas las débiles, hasta que les echáis y las dispersasteis. Él va a juzgarnos a los que hagamos con malos testimonios, que otros hermanos en Cristo o personas que aún están sin Cristo, que sabemos van camino al infierno, se desilusionen de la iglesia del Señor. Debemos, por tanto, hermanos míos, tener sumo cuidado de lo que hacemos y para quien estamos trabajando, mejorar en todos los aspectos. Si discernimos y concluimos que la responsabilidad no es directamente de la congregación, oremos por ellos para que la gracia del Señor los alcance y se cimenten y no terminen saltando luego a otra y a otra y a otra congregación en busca de maestros y usanzas de acuerdo a su conveniencia. Y también oremos por ellos para que vayan a congregar a una iglesia local. Pero los que no regresan y no van a otra congregación, que es el caso que estoy relatando, irreversiblemente su oración personal se irá apagando y apagando y apagando, aunque su yo diga que no es así, que se exagera. Discernamos. Si ellos tienen razón, entonces, ¿por qué el Señor, vuelvo a repetir, advirtió lo que advirtió en Hebreos capítulo 10, versículo 25? No dejen de congregar como muchos ya tienen por costumbre. Recordemos que la figura de un solitario que dice que ama a Cristo pero no congrega es idea y concepto y usanza rara. En sí es otro evangelio. Luchemos contra esto, ayudando a los que congregan en algún lugar donde se dé sana doctrina. Conclusiones sobre estas tres declaraciones. Primero, es responsabilidad del pastor principal y demás maestros de la congregación enseñar con claridad la primera declaración, que solo tenemos un objetivo de adoración y este es darle la gloria y honra al Altísimo. Segundo, es responsabilidad de toda la congregación aprender y sacrificarnos para ser adoradores en espíritu y en verdad. Y esto no se va a dar, hermanos míos, si no estamos aprendiendo las Escrituras, porque las Escrituras es la base educativa para ser correctamente adoradores y para evadir las tretas que el enemigo nos pone en el camino. Tercero, no caigamos en el error de pensar que la adoración personal es suficiente para dar a Dios. Repito, es una figura extraña para los evangelios que existan creyentes
que vivan a solas el gran mandato de la Gran Comisión, alejados de una iglesia del Señor Jesús. Intentemos por todo medio, correcto, ayudar a quien así le está ocurriendo. No vaya a ser que algún día nuestro Señor nos pida cuenta. ¿Y cuál es la primera forma para ayudarlo? Nuestro testimonio. Y lo segundo, cuando sea sabio hablar, invitarlo a nuestra iglesia. Y si en la conversación surge que no se sienten cómodos, buscar una iglesia para que ellos puedan ir, que sepamos que también tienen sana doctrina. Y de ahí dejarlos, que la sangre no caerá sobre nuestra cabeza. Oremos, hermanos. Bendito Padre Celestial, su palabra ha sido predicada. Ayúdenos a todos nosotros, Señor, a discernir correctamente lo que hoy se ha expuesto para que mejoremos en nuestro servicio de adoración, para que mejoremos en nuestra intimidad y para que mejoremos, Señor, en el trato, Dios Santo, hacia aquellos que congregan con nosotros. Ayúdenos, Padre, porque usted murió en la cruz para que su pueblo, Señor, mejore. Ayúdenos, Padre. Humildemente así le pedimos, así le suplicamos, en el nombre bendito, precioso y poderoso del Señor Jesucristo. Amén. Dios lo bendiga, hermanos.